Durante 3 décadas ininterrumpidas, un espectro inacible se deslizó por las penumbras, burlando la justicia con una destreza que rozaba lo místico. 30 años completos transcurrieron sin que potencia alguna, por más vasta que fuera su influencia y sus recursos, lograra siquiera aproximarse a su captura. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones, las fuerzas navales de una nación entera, su ejército terrestre y la propia Policía Internacional. Cada una de estas entidades, dotadas con sus cuantiosos medios, sus mentes más perspicaces y sus operativos más arriesgados, se lanzó en su persecución con una tenacidad incansable. Todos y cada uno de ellos fracasaron estrepitosamente. El cerco se estrechaba de manera implacable. Las trampas más elaboradas se tendían con meticulosidad. La tecnología de punta se desplegaba con la esperanza de acorralarlo. Pero la figura central de esta compleja red criminal parecía desmaterializarse en el aire justo en el instante previo a ser alcanzada. Era, sin lugar a dudas, una leyenda viviente de la impunidad, una sombra formidable que se mofaba de los esfuerzos combinados de la inteligencia y la fuerza militar global, consolidando así su reputación como el líder criminal más escurridizo y, a la vez, el más temible de su era. Su habilidad para desvanecerse sin dejar rastro y luego reaparecer de forma inesperada era catalogada como casi sobrenatural, forjando un aura de invencibilidad que desafiaba a las agencias de seguridad más poderosas y sofisticadas del planeta. La frustración acumulada en las filas de las fuerzas del orden a nivel mundial era palpable. Y el costo humano y económico de esta caza, que parecía interminable, ascendía a cifras inimaginables, alimentando la leyenda con cada intento fallido. Y en este escenario de alta seguridad, permeado por la tensión constante del espionaje y la confrontación directa, irrumpió una figura completamente inesperada, ajena por completo al sombrío universo de la inteligencia y la violencia organizada. Esta mujer, desprovista de cualquier tipo de armamento, sin un ápice de entrenamiento táctico militar, equipada exclusivamente con un dispositivo móvil inteligente y una plataforma digital que aglutinaba a más de 50,000 seguidores, desafió cada principio de la lógica convencional y estratégica. Lo que 3 décadas de minuciosa acumulación de datos, análisis exhaustivos de patrones y coordinaciones transnacionales entre organismos de élite no pudieron lograr, lo consiguió un breve relato visual y textual, compartido por apenas 24 horas en la volátil esfera digital. La ironía de la situación era de hecho flagrante. La maquinaria de seguridad más sofisticada y costosa del mundo se había estrellado una y otra vez contra un muro que se antojaba impenetrable, mientras que una simple publicación efímera, en apariencia inofensiva y trivial, se revelaría como la grieta decisiva en la armadura del hombre más buscado del hemisferio. Este suceso marcaría un punto de inflexión categórico que redefinió los paradigmas de la vulnerabilidad en la era de la hiperconexión global, demostrando con una claridad brutal que el poder blando de la visibilidad digital podía ser mucho más penetrante y efectivo que la fuerza bruta o la táctica militar más elaborada y planeada. Este acontecimiento, sin duda, instauraría un antes y un después en la manera en que se abordarían las operaciones de inteligencia de alto perfil, obligando a una reevaluación profunda de las estrategias. Un fragmento de audio, capturado apenas unas semanas antes de la intervención militar en Tapalpa, resonaba con la autoridad implacable de quien no está habituado a ser desobedecido ni cuestionado en lo más mínimo. La voz, identificada sin lugar a dudas mediante análisis forenses avanzados como la de Nemesio Oseguera Cervantes, transmitía una advertencia cargada de furia contenida y un presagio oscuro que helaba la sangre. Oye, amiga, ya te lo he dicho una vez y no pienso repetírtelo bajo ninguna circunstancia. Maldita sea, lo que sucede aquí entre nosotros, aquí se queda. Ni una fotografía, ni una historia, ni una publicación de esas que subes sin pensar. Amiga, ¿me estás prestando la atención que se merece este asunto? ¿O acaso no? Porque si se te ocurre la mínima idea de contar esto, te juro por lo más sagrado que te arrepentirás amargamente por el resto de tus días. Y esto no es una advertencia vacía, amiga.
Es una promesa inquebrantable que cumpliré sin dudar. Estas palabras, pronunciadas con una vehemencia escalofriante y dirigidas directamente a una sola persona, una mujer cuya existencia transcurría en un universo diametralmente opuesto al suyo, se convertirían en la prueba irrefutable de que el individuo más resguardado y protegido de México había cometido el único error que, en su mundo, no permitía subsanación ni perdón. Había depositado su confianza en el lugar más inadecuado, en un entorno donde tal virtud era, en realidad, una sentencia de muerte disfrazada. En la esfera del crimen organizado, la confianza jamás se considera una cualidad loable o un valor digno de aprecio. Al contrario, se percibe como una vulnerabilidad extrema, un flanco completamente abierto que invita a la destrucción más absoluta. Nemesio Oseguera. Cervantes, conocido ampliamente por sus temidos alias como el Mencho o el Señor de los Gallos, había erigido durante más de 3 décadas un complejo y casi infranqueable entramado de supervivencia, y fundamentado en una desconfianza metódica y casi paranoica hacia absolutamente todo y hacia todos los que le rodeaban. Su sistema de seguridad era comparable a una fortaleza de aislamiento impenetrable, una filosofía de sospecha perpetua que no permitía la menor brecha. Sin embargo, en un giro paradójico del destino y las circunstancias, este hombre, que era el símbolo viviente de la cautela más férrea y la desconfianza absoluta, había hallado a alguien ante quien su guardia se había relajado de manera insospechada, con quien se había permitido bajar las defensas construidas con tanta meticulosidad y sangre fría a lo largo de los años. La identidad específica de esta persona carece de relevancia capital para la comprensión profunda de esta narrativa que desentrañamos. Lo verdaderamente significativo reside en lo que ella representaba en el gran esquema de las cosas. No era una pieza más en el ajedrez criminal. Era, por su propia naturaleza, una influyente figura pública, una creadora de contenido con una presencia masiva y una resonancia arrolladora en las redes sociales. Esta figura digital, a quien nos referiremos en aras de la claridad y la seguridad de todos los implicados, únicamente como la influenciadora, era una mujer con una resonancia arrolladora en el vasto y volátil universo de las plataformas digitales, congregando a decenas de miles de seguidores fieles que pendían de sus publicaciones. Su vida, en esencia, estaba intrínsecamente ligada a la visibilidad constante, a la acción casi compulsiva de compartir cada instante, cada ubicación precisa, cada vivencia por más trivial que fuera, con una audiencia masiva y ávida de detalles. Era el epicentro de atención que solo pueden generar quienes transforman el glamour en una rutina artística, quienes hacen de la ostentación un arte cotidiano y casi una necesidad vital. En cada aspecto concebible de su existencia, ella encarnaba la antítesis exacta de todo lo que el líder criminal más buscado y protegido necesitaba tener cerca para mantener su anonimato y seguridad. Su vida era un faro de exposición constante en un mundo que él había construido meticulosamente sobre la sombra, el sigilo y el secreto más absoluto. Y sin embargo, a pesar de esta contradicción fundamental e irreconciliable en sus estilos de vida, la cercanía se consumó de forma inesperada, tejiendo un hilo invisible pero indisoluble, que desataría una secuencia de eventos impredecibles y devastadores para ambos, alterando el curso de la historia criminal contemporánea de México. Hoy, les invitamos a ser parte de esta revelación. Si sienten la misma curiosidad que nosotros por desentrañar los secretos que se esconden tras las noticias, no esperen más. Suscríbanse a nuestra plataforma ahora mismo y únanse a nuestra comunidad para acceder a más contenido que desafía lo establecido y profundiza en las complejidades de nuestra sociedad. Su participación es clave. Hoy desentrañaremos la crónica completa y pormenorizada de cómo esa flagrante contradicción entre dos mundos, el del secretismo absoluto y el de la exposición pública, se transformó en la fisura, el punto débil crucial que permitió la consecución de algo que 30 años de operaciones sigilosas y de inteligencia sofisticada y de ingentes recursos internacionales no habían podido alcanzar. La caída del hombre más buscado de Latinoamérica, un golpe sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado.
Aquellos de ustedes que permanezcan con nosotros hasta el desenlace de esta profunda inmersión en los detalles más recónditos, lograrán comprender por qué esta historia redefine de manera categórica todo lo que creíamos saber sobre el colapso de un cabecilla criminal en la era digital, un fenómeno que apenas estamos comenzando a entender. Entenderán por qué el arma más potente y eficaz de la inteligencia contemporánea no es un dron de vigilancia de última generación con capacidad para observar a miles de kilómetros, ni una interceptación telefónica de alta tecnología indetectable, sino algo tan omnipresente y, en apariencia, tan inofensivo y común como un dispositivo móvil conectado a una red social, una extensión de nuestra propia vida que muchos subestiman. Si valoran un análisis exhaustivo y sin concesiones como este, los invitamos, sin demora alguna, a unirse a nuestra comunidad de pensadores críticos y curiosos. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna investigación futura que ilumine las complejidades más intrincadas de nuestro mundo interconectado y en constante evolución. Para comprender a fondo por qué la figura digital, la influenciadora, fue un elemento tan crucial e indispensable en el desmantelamiento del líder criminal, es imprescindible primero contextualizar la magnitud y la aparente insuperabilidad de la dificultad que implicaba localizarlo sin su intervención. Es 30 años de una búsqueda implacable y sin tregua. Durante 3 décadas, las agencias de inteligencia y las fuerzas de seguridad más poderosas y tecnológicamente avanzadas del planeta se esforzaron sin descanso por ubicar directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, eludiendo todos y cada uno de sus intentos con una maestría casi legendaria. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos invirtió una cantidad de recursos financieros y humanos que, aunque no ha sido revelada públicamente por razones de seguridad operativa, fuentes internas de la agencia han descrito como superiores a las destinadas a cualquier otro objetivo en el hemisferio occidental durante los últimos 15 años. Una clara muestra de la prioridad estratégica que representaba su captura. El Buró Federal de Investigaciones colaboró activamente en al menos 4 misiones encubiertas de alta complejidad, de las cuales solo una obtuvo un reconocimiento parcial en documentos desclasificados años después, revelando la profundidad y el alcance de la implicación internacional en esta cacería de un hombre. Las Fuerzas Navales Mexicanas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, a través de diversas administraciones presidenciales y con distintos niveles de articulación y coordinación entre ellas, llevaron a cabo más de 100 operativos a gran escala, cuyo objetivo principal o secundario era la localización y captura del Mencho. Ninguno obtuvo el éxito esperado, resultando en costosos fracasos operativos y un aumento de la leyenda de invencibilidad del criminal. La razón de este fracaso reiterado y sistemático no radicaba en la escasez de medios materiales o tecnológicos, ni en la supuesta falta de voluntad por parte de las autoridades mexicanas e internacionales. Su origen se encontraba, de manera fundamental, en la compleja y casi perfecta arquitectura de seguridad que el líder criminal había edificado durante décadas, con una meticulosidad tal que los especialistas en contrainteligencia que la estudiaron la calificaron como paranoia elevada a sistema, un modelo de autoprotección sin precedentes en la historia del crimen organizado. Este nivel de protección, casi hermético, convertía cada intento de captura en una empresa casi imposible de llevar a cabo, frustrando una y otra vez los esfuerzos más coordinados y audaces de las fuerzas del orden a nivel global. Cada detalle cuenta en estas historias. Si están tan absortos como nosotros en desentrañar la verdad oculta, no duden en unirse a nuestra creciente comunidad. Suscríbanse ahora mismo y activen las notificaciones para que no se pierdan el próximo capítulo de esta serie de investigaciones que redefine lo que creíamos saber. La fortaleza de su sistema de resguardo personal se basaba en principios estrictos y aparentemente inquebrantables, pilares fundamentales que garantizaban su supervivencia. Nunca pernoctaba 2 noches consecutivas en la misma ubicación física, manteniendo un desplazamiento constante para evitar cualquier patrón predecible. Empleaba comunicaciones cifradas con múltiples y complejos niveles de seguridad, cuyos protocolos se actualizaban rigurosamente cada 72 horas, haciendo casi imposible su rastreo a largo plazo por parte de cualquier agencia de inteligencia.
Su círculo de confianza más cercano nunca excedía la docena de individuos. Un grupo selecto y reducido. Y dentro de este exclusivo grupo, cada persona solo poseía la información estrictamente necesaria para el desempeño de su función específica, sin conocer nunca el panorama completo. Nadie, a excepción de él mismo, conocía la totalidad del plan o la ubicación real de sus operaciones. Solo él ostentaba ese conocimiento integral, actuando como el cerebro central. Y este sistema, que había demostrado su eficacia innegable durante 3 décadas de operaciones, poseía una única falla de diseño intrínseca, una vulnerabilidad inherente que ningún protocolo de seguridad, por más sofisticado que fuera, puede erradicar por completo, pues está enraizada en la esencia misma de la condición humana, la imperiosa necesidad de conexión emocional y social. Los perfiles psicológicos de líderes de organizaciones criminales de alto impacto, elaborados por equipos multidisciplinares de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el Servicio de Inteligencia Secreto Británico, MI6, y unidades especializadas de la Interpol, consistentemente señalan un patrón al que en los análisis especializados se le denomina síndrome de aislamiento compensatorio. En términos más sencillos y comprensibles para el público general, los individuos que más se protegen y se aíslan en su vida pública y profesional son paradójicamente los más vulnerables en su esfera privada e íntima. La presión incesante de mantener el control absoluto sobre un imperio criminal, la imposibilidad de confiar en persona alguna dentro de su vasta estructura de poder, la paranoia indispensable para sobrevivir en ese mundo implacable y traicionero. Todo ello engendra una necesidad voraz y casi patológica de normalidad, de una conexión auténtica y genuina, de alguien con quien puedan ser distintos a la figura despiadada que representan en su trabajo. Es una búsqueda ineludible y casi desesperada, que estos hombres realizan fuera de sus intrincados entramados delictivos. El líder criminal que nos ocupa no fue una excepción a esta regla psicológica. De hecho, se erigió como el ejemplo más documentado y estudiado de este patrón en la historia reciente del crimen organizado latinoamericano. Un caso de estudio sobre las fisuras emocionales que pueden surgir incluso en las más impenetrables de las fortificaciones humanas. ¿Qué parte no entendiste, amiga? Te dije que nada de dispositivos móviles aquí, maldita sea. ¿Crees que estoy bromeando contigo? Amiga, yo no juego. Pregúntale a cualquiera que me conozca mínimamente si yo bromeo en estos asuntos. Guarda ese maldito aparato o te lo quito yo mismo, sin miramientos. Y si te lo quito yo, amiga, te aseguro que ya no será solo el teléfono lo que pierdas, sino mucho más. Este fragmento de audio fue interceptado por los equipos de inteligencia apenas 4 semanas antes de la operación final que sellaría su destino. Lo que esta grabación reveló no fue meramente la existencia de una relación personal, sino algo de un valor estratégico mucho mayor para los analistas de inteligencia. El líder criminal estaba, en ese preciso momento, en una situación de negociación o de poder blando con alguien. Y los individuos que negocian invariablemente tienen algo de gran valor que perder, algo que los hace vulnerables. Esta revelación, aparentemente sutil, cambió radicalmente la perspectiva de toda la operación, pasando de una simple vigilancia pasiva a la comprensión de una dinámica de poder y dependencia emocional que podría ser explotada estratégicamente. Para aquellos que buscan comprender las complejidades más profundas de nuestro tiempo y desentrañar sus misterios, nuestro canal es su fuente ineludible de análisis e información. Suscríbanse ahora y sean parte de esta exploración profunda que desvela los mecanismos ocultos del poder y la vulnerabilidad en la era moderna. ¿Quién era esta enigmática figura digital? Para los propósitos de esta exhaustiva investigación y por consideraciones fundamentales relacionadas con la seguridad de todas las personas involucradas directa o indirectamente, nos referiremos a ella únicamente y de forma genérica como la influenciadora. Lo que podemos afirmar con certeza, basándonos en los datos recabados, es lo siguiente. Era una personalidad con una presencia consolidada y vibrante en las plataformas digitales, poseedora de una audiencia genuina, y una actividad incesante que abarcaba desde viajes exóticos a destinos de lujo y tendencias de moda de vanguardia,
hasta experiencias culinarias exquisitas y extravagantes. Su estilo de vida aspiracional, cuidadosamente curado, generaba el mayor nivel de interacción y compromiso en las redes sociales, un modelo de éxito en el ámbito digital. Es crucial destacar con énfasis que no era, bajo ninguna circunstancia, una figura vinculada al narcotráfico o al crimen organizado. Carecía por completo de antecedentes penales de cualquier tipo, y su nombre no figuraba en ninguna lista de personas de interés para ninguna agencia de seguridad a nivel nacional o internacional. En todos los registros disponibles y accesibles, era exactamente lo que proyectaba públicamente. Una persona dedicada a construir una sólida y exitosa presencia digital en el segmento del estilo de vida de lujo accesible. Una vida de apariencias y brillo. Esta aparente invisibilidad en los archivos de inteligencia tradicionales, paradójicamente, fue precisamente lo que la hizo tan conspicuous y relevante para los analistas que trabajaban con desesperación en la operación. Porque cuando los equipos de inteligencia comenzaron a trazar el intrincado mapa de los lazos personales y las relaciones íntimas del líder criminal, concentrando su búsqueda específicamente en su vida privada, más allá de su estructura operativa formal, la influenciadora emergió de forma inesperada como una anomalía ineludible e inexplicable. Era una persona sin conexiones evidentes ni directas con el hermético mundo del crimen organizado, que, sin embargo, manifestaba patrones de comportamiento que no se alineaban en absoluto con su perfil público, cuidadosamente curado y proyectado. Se registraban desplazamientos periódicos y recurrentes hacia zonas rurales y remotas del estado de Jalisco, sin que existiera una justificación documentada o lógica para tales viajes desde la perspectiva de su vida pública. Y sus periodos de inactividad prolongada en redes sociales coincidían de manera precisa y casi matemática con estos desplazamientos, una conducta extraordinariamente inusual en alguien cuya actividad digital era, por norma y necesidad profesional, prácticamente continua e ininterrumpida. Además, un análisis minucioso de sus transacciones financieras revelaba un estilo de vida que excedía consistentemente y por mucho lo que sus ingresos declarados oficialmente podían sustentar de manera plausible. No constituía una prueba concluyente o irrefutable por sí sola, pero sí una señal inconfundible y alarmante para los analistas. Y en el mundo de la inteligencia, donde la información es poder, las señales, por más sutiles que sean, son el punto de partida esencial para cualquier descubrimiento significativo y trascendental. Estas revelaciones pueden cambiar su percepción de la realidad. Si creen en el valor de una investigación profunda y rigurosa, consideren unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a Aurora y sean parte de quienes buscan desvelar la verdad. Su participación es fundamental para continuar con este trabajo. Mira, amiga, te lo voy a dejar clarísimo para que no se te olvide ni por un segundo. Yo te protejo, yo te doy absolutamente todo lo que posees. Maldita sea, pero si me fallas, amiga, te juro que no habrá obstáculo, por más grande que sea, que me detenga en mi camino. ¿Comprendes con absoluta certeza lo que te estoy diciendo? No me importa quién seas en el mundo, amiga. No me importa dónde te encuentres, por más escondida que creas estar. Si me traicionas, por mi Santísima Madre, te encontraré. Siempre te encontraré. Y no importa cuánto tiempo me tome. Estas instrucciones, interceptadas durante la fase de vigilancia intensiva y prolongada de la operación, confirmaron una sospecha que los analistas ya albergaban, pero que necesitaban verificar con absoluta certeza y sin margen de error. La influenciadora no solo era una conocida del líder criminal, era alguien esperada. Su presencia era un evento planificado con antelación y considerado importante. Sus visitas desencadenaban modificaciones significativas y visibles en los protocolos de seguridad del refugio donde el líder se escondía. Y estos cambios, que el líder criminal implementaba creyendo ciegamente que la protegían a ella y a él mismo, constituían en realidad la señal más nítida y reveladora que los equipos de vigilancia podían recibir. Porque las alteraciones en los protocolos de seguridad son eminentemente observables y dejan un rastro inconfundible para ojos entrenados. Los movimientos de los vehículos que custodiaban el perímetro cambiaban de patrón de forma sistemática. Los horarios de rotación de los guardias se modificaban de forma irregular.
y las rutas de acceso que se activaban o desactivaban variaban en función de la presencia de la influenciadora. Todo esto para alguien que llevaba meses observando con una paciencia casi infinita desde las remotas sierras de Jalisco, utilizando equipos de vigilancia de largo alcance y alta resolución, constituía un mapa detallado que se iba completando por sí solo, revelando la estructura interna de la fortaleza desde el exterior, pieza a pieza. Pero aquí reside el elemento que distingue radicalmente esta historia de cualquier otra operación de inteligencia convencional conocida. La influenciadora desconocía por completo que estaba siendo monitoreada de forma constante, y tampoco era consciente de que ella misma, a través de su actividad digital cotidiana, estaba proveyendo información adicional invaluable que los equipos de inteligencia utilizaban para complementar y corroborar la vigilancia física. En la era digital en la que vivimos, cada dispositivo conectado a la vasta y omnipresente red de Internet es potencialmente una herramienta de localización, un faro que emite señales inadvertidas y constantes, incluso cuando creemos estar protegiendo nuestra privacidad. Esta verdad ineludible, que la mayoría de las personas reconoce en un plano abstracto y teórico, rara vez se aplica de manera concreta y práctica a su propio comportamiento cotidiano. Y la influenciadora, cuya existencia profesional dependía precisamente de compartir contenido de forma constante y masiva, no constituía una excepción a esta regla tácita de la era digital. Los analistas de inteligencia digital que participaron activamente en la operación reconstruyeron posteriormente el proceso al que denominaron triangulación pasiva, una técnica de monitoreo sutil pero efectiva. No se trató de una intercepción activa y directa de sus dispositivos personales, lo cual habría sido más complicado y arriesgado. Fue, en cambio, el análisis sistemático, meticuloso y legal de la información que ella misma difundía voluntariamente y de forma pública en el espacio digital. Cada fotografía publicada en las redes sociales, por más inocente que pareciera, contiene metadatos ocultos e información incrustada que puede ser revelada. Aunque la función de ubicación geográfica estuviera deshabilitada en la configuración de su cámara o aplicación, existen otros elementos inherentes a una imagen que permiten a los analistas, con los recursos adecuados y la tecnología de análisis correcta, establecer coordenadas aproximadas con una precisión asombrosa, acercando el cerco cada vez más. Si esta narrativa ha resonado con ustedes, si anhelan más contenido que revele la verdad detrás de los titulares sensacionalistas, entonces es el momento. Suscríbanse al canal hoy mismo para seguir descifrando estas complejas realidades que nos rodean. La dirección de la luz solar en una imagen, por ejemplo, permite a los expertos determinar con una exactitud considerable la hora del día en que fue tomada la fotografía y la latitud aproximada de la ubicación. La vegetación visible en el fondo de una instantánea, desde el tipo de flora hasta la densidad del follaje, ayuda a establecer la región geográfica y la altitud relativa del lugar. Los tipos específicos de roca, la composición del suelo, los estilos de arquitectura local, si hay construcciones humanas discernibles o características topográficas únicas, todos estos son datos que se triangularon de forma cruzada con imágenes satelitales disponibles comercialmente para identificar zonas de entre 3 y 5 kilómetros cuadrados. Esto no representaba la ubicación exacta y milimétrica del refugio, pero era más que suficiente para que los equipos de vigilancia física supieran dónde concentrar su atención y sus recursos, estrechando significativamente el cerco en un área manejable. Así, cada instante compartido en la esfera digital por la influenciadora se convertía, sin la menor intención de su parte, en una pieza vital de un rompecabezas complejo. Una pista invaluable para las agencias que buscaban incansablemente a un hombre que, con una soberbia infundada, creía haber dominado por completo el arte del ocultamiento y el secretismo absoluto. El proceso de 18 meses que culminó en la operación de Tapalpa distó mucho de ser lineal o sencillo. Estuvo marcado por numerosos retrocesos, por momentos de profunda frustración en los que la señal de inteligencia se desvanecía por completo, y los equipos se veían obligados a reconstruir el hilo de la investigación desde una perspectiva completamente diferente, reevaluando cada paso. Hubo filtraciones internas de información sensible
que forzaron el cambio de equipos operativos y de protocolos de seguridad al menos en 2 ocasiones distintas, evidenciando la fragilidad inherente de la seguridad incluso dentro de las propias agencias de inteligencia, un recordatorio constante de la vulnerabilidad. Y hubo un elemento que los analistas que participaron en la operación describen con una palabra recurrente cuando hablan del proceso, sin adentrarse en detalles clasificados por su naturaleza delicada: paciencia. La inteligencia que rinde frutos reales y duraderos no es aquella que actúa con premura o impulsividad. Es la que aguarda el momento preciso, el punto de convergencia perfecto y óptimo para la acción decisiva, como un cazador esperando a su presa. Y en este caso particular, el momento exacto debía combinar 3 elementos simultáneos. Una triple conjunción de circunstancias indispensables para garantizar el éxito y minimizar riesgos. Para entender el verdadero poder de la información, hay que sumergirse en ella. Si valoran esta inmersión, únanse a nuestra comunidad. Suscríbanse hoy y permitan que les sigamos guiando a través de las historias más impactantes que la historia no oficial se atreve a contar. El primero de estos elementos era la confirmación inequívoca y sin sombra de duda de la presencia del objetivo, el líder criminal, en la ubicación designada para el operativo. El segundo, la apertura de una ventana táctica suficientemente amplia para ejecutar la intervención con el menor número posible de variables incontroladas, minimizando los riesgos para el personal operativo y la población civil circundante. Y el tercer elemento, de suma importancia y con profundas implicaciones éticas, era la ausencia de la influenciadora en el lugar exacto de los hechos, con el propósito expreso de reducir al mínimo cualquier riesgo de bajas civiles o de complicar la situación con la presencia de una persona ajena al conflicto. Este tercer componente es particularmente revelador, ya que arroja luz sobre la naturaleza intrínseca de la operación de una manera que el comunicado oficial posterior nunca articuló públicamente. La decisión de esperar a que ella se retirara del complejo antes de iniciar la intervención no fue únicamente una estrategia táctica de contención. Fue también un indicio claro y contundente de que las autoridades la consideraban una ciudadana y no un objetivo legítimo, lo que sugiere que en algún punto crítico del proceso de inteligencia, alguien, una persona o un comité, tomó una decisión crítica y trascendental sobre su estatus en la operación. Esa resolución y sus amplias implicaciones constituyen una de las facetas de esta historia que permanecen deliberadamente en una zona gris, y en el ámbito de la inteligencia, las áreas ambiguas son, con mucha frecuencia, las más fascinantes, las más cruciales y las que encierran las verdades más incómodas. El día en que los equipos de vigilancia corroboraron sin lugar a dudas que la influenciadora se había retirado por completo del complejo de cabañas ubicado en la Sierra de Tapalpa, dio inicio el proceso de activación del operativo. No de manera inmediata ni precipitada. La activación tomó varias horas de intensa preparación y verificación, horas dedicadas a la verificación cruzada de cada dato disponible, a la confirmación precisa de las posiciones de los guardias del objetivo y a la intrincada coordinación entre los diversos cuerpos de seguridad, tanto militares como federales, que participarían en la misión de alto riesgo. Y en algún momento de esas tensas horas de espera y planificación, según fuentes anónimas que colaboraron en el análisis posterior de la operación, el líder criminal recibió información fragmentada y parcial de que algo extraordinario y amenazante estaba aconteciendo en su perímetro de seguridad. No se trataba de la información completa, no tenía la certeza absoluta de que el operativo ya estuviera en marcha en su contra, pero sí la suficiente para grabar lo que se convertiría en sus últimas comunicaciones con sus hombres de confianza, un legado sonoro de su inminente caída, un eco de su desesperación. Ya sé que fuiste tú, amiga. No sé si lo hiciste a propósito, con plena intención o por pura torpeza e ingenuidad. Pero da igual, maldita sea. El resultado es exactamente el mismo para todos nosotros. Y los míos, los que me seguirán, ya saben quién eres, amiga. Ya saben dónde vives. Ya saben todo lo que necesitan saber sobre ti. Así que cuídate mucho, amiga. Y porque yo no voy a abusar para protegerte, amiga, pero los que mandan después de mí, malditos, sí van a estar, y no tendrán piedad. Y luego,
En un fragmento distinto grabado apenas minutos después, según el análisis forense de las comunicaciones, algo se modificó radicalmente en su tono de voz, pasando de la ira al desconcierto. ¡Demonios! ¿Cómo demonios saben dónde estoy, amiga? ¿Cómo es esto posible? Aquí algo abstique. ¡Maldita sea! Nadie sabía esto, amiga. Nadie de los míos de mi círculo más íntimo lo conocía. Entonces, maldita sea. Ese silencio abrupto al final del fragmento. Ese grito de maldita sea, seguido de la nada, es el sonido elocuente y desolador de un hombre que está llegando hacia una conclusión que se resiste a formular por completo, una verdad aterradora y traicionera que se cierne inexorablemente sobre él. Y la verdad, como la inteligencia más valiosa, requiere paciencia y una dedicación inquebrantable. Si aprecian este compromiso con la investigación y la transparencia, muestren su apoyo. Suscríbanse a nuestra comunidad. Nuestro compromiso es con la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Si comparten esta visión, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras profundas investigaciones. En el análisis forense de voz que se practicó sobre ese segmento crucial de audio, empleando tecnología de inteligencia artificial de análisis psicofisiológico de vanguardia, los indicadores de estrés en la voz del líder criminal, en ese instante preciso y fugaz, resultaron ser significativamente más elevados que en cualquier otro punto de todas las grabaciones examinadas. Incluso las más tensas, sorprendentemente, superaban con creces los niveles de estrés detectados en los fragmentos donde impartía órdenes de combate directas y feroces a sus subordinados. Este hallazgo, de gran relevancia, tiene una única interpretación posible para los especialistas en análisis de comportamiento bajo presión y psicología criminal. El líder criminal no temía la operación en sí misma o el enfrentamiento inminente. Lo que verdaderamente le aterraba en lo más profundo de su ser era lo que la operación revelaba de forma implacable: la identidad de la persona que la había posibilitado, la grieta interna e insospechada en su impenetrable fortaleza de secretismo y desconfianza. Era el miedo paralizante a la traición, una amenaza mucho más insidiosa, personal y devastadora que cualquier asalto externo de las fuerzas del orden. La tecnología forense digital del presente año, 2026, permite realizar proezas de análisis que habrían parecido inalcanzables hace apenas una década. El análisis minucioso de metadatos y de comunicaciones interceptadas no solo establece qué se dijo, cuándo y por quién, sino que también determina el estado emocional del interlocutor con una exactitud tal que los poligrafistas más experimentados y reputados reconocen como muy superior a cualquier método anterior de detección de mentiras o estrés. Y lo que ese análisis detallado reveló sobre las últimas horas del líder criminal en Tapalpa es un retrato psicológico de una complejidad extraordinaria y desgarradora. Un hombre que, en el mismo lapso de tiempo, fungía como el jefe de operaciones implacable y calculador que siempre había sido, mientras comenzaba a comprender, con una dolorosa lucidez, que alguien muy cercano a él, alguien en quien había depositado una confianza inusual, era la razón fundamental por la que las fuerzas de seguridad estaban allí, cerrando el cerco. Esta dualidad de roles, de mente estratégica despiadada y corazón traicionado, lo sumió en un dilema existencial y moral insuperable en sus momentos finales, un abismo entre la identidad que proyectaba y la vulnerabilidad que sentía. Pero aquí radica el punto que más controversia ha suscitado y sigue generando entre los analistas, que estudiaron a fondo la operación y sus implicaciones. El líder criminal tuvo una clara oportunidad de huir. Contaba con las rutas de escape diseñadas meticulosamente a lo largo de los años, los vehículos listos para una huida rápida, y los hombres necesarios, leales hasta el final, para abrir un corredor de escape por la Barranca Sur, la vía que sus protocolos de emergencia establecían como la primera opción en caso de un ataque. Y sin embargo, no huyó. Los especialistas en comportamiento criminal y psicología delictiva, que han analizado el caso, señalan que esta decisión de permanecer, que en términos tácticos y militares resulta difícilmente justificable o comprensible, solo tiene sentido bajo dos interpretaciones fundamentales y profundamente humanas.
La primera sugiere que el líder criminal evaluó fríamente sus probabilidades de escape, como inferiores a sus posibilidades de resistencia en una posición conocida y fortificada, optando por librar la batalla final desde un lugar que le ofrecía una ventaja defensiva. Es una interpretación táctica que posee su propia lógica militar retorcida. La segunda interpretación, más profunda, conmovedora y existencial, postula que el líder criminal ya había tomado una determinación diferente, una decisión de vida o muerte que trascendía la lógica militar. 30 años de huir sin descanso, de ocultarse en las sombras más profundas, de no poder confiar en absolutamente nadie de su entorno, de edificar un imperio que lo convertía en el hombre más poderoso del continente y, al mismo tiempo, en el más prisionero de su propia creación, habían alcanzado un límite insostenible para su psique. En ese preciso momento, en esa remota y solitaria sierra de Jalisco, con el cerco militar estrechándose inexorablemente a su alrededor, y la certeza punzante de que alguien muy cercano lo había traicionado de la forma más íntima, el líder criminal eligió concluir su reinado de una manera que él mismo pudiera considerar suya, un acto de control final en medio de la vorágine. Fue una decisión de dignidad retorcida, un acto final de voluntad en medio del caos, marcando el epílogo trágico de una vida de incesante fuga y soledad extrema. Valoramos su tiempo y su interés en historias que nadie más cubre. Si este análisis les ha aportado una nueva perspectiva, consideren apoyarnos. Suscríbanse a nuestro espacio y permitan que continuemos ofreciéndoles contenido de la más alta calidad. Ya sé que fuiste tú, amiga. No sé si lo hiciste queriendo o sin querer. Maldita sea. Pero da igual. El resultado, para mí y para los míos, es el mismo. Cuídate, amiga. Ya te van a quebrar. Cuídate mucho. Este fragmento es el que los analistas han estudiado con mayor dedicación y escrutinio, no tanto por el contenido explícito y amenazante de sus palabras, sino por la forma en que fueron pronunciadas. No se percibe la rabia desbocada que uno esperaría en esa voz. Hay algo mucho más complejo y difícil de escuchar que la ira. Hay una profunda comprensión, una aceptación resignada de su destino y del origen de su caída. La frase, no sé si lo hiciste queriendo o sin querer, es, técnicamente, la pregunta más crucial y sin respuesta de toda la operación, y es la que las autoridades mexicanas jamás han respondido públicamente, porque ambas posibilidades conllevan implicaciones radicalmente distintas y delicadas para la narrativa oficial y la seguridad nacional. Y si la influenciadora colaboró activa y conscientemente con la inteligencia, si hubo una decisión consciente y calculada de su parte de proporcionar información sensible o de no resguardar su rastro digital de manera deliberada, entonces el operativo de Tapalpa fue, en parte, el resultado de una sofisticada operación de infiltración que el gobierno mexicano construyó meticulosamente alrededor de la vida privada y emocional del líder criminal. Esto transformaría la narrativa oficial de una victoria institucional de fuerza en algo mucho más intrincado, estratégico y potencialmente oscuro. Si por el contrario, la influenciadora fue simplemente quien era, una persona con una vida digital intensa y extrovertida que no calculó, o no pudo calcular, las repercusiones de sus movimientos y publicaciones en un mundo de alta peligrosidad. Entonces, lo que derribó al hombre más resguardado y blindado del continente fue la colisión inevitable entre el mundo pre-internet, donde la discreción aún era posible y valorada, y el mundo digital, donde la discreción requiere un esfuerzo activo, constante y casi sobrehumano que muy pocas personas están en posición real de sostener en su día a día. Ninguna de estas dos versiones ha sido oficialmente confirmada por las autoridades, y ambas resultan igualmente inquietantes por sus profundas implicaciones para la privacidad, la seguridad y la libertad individual en la era digital. El poder de una suscripción es el poder de la información. Si estas revelaciones les abren los ojos, les pedimos que nos acompañen en este viaje de descubrimiento. Suscríbanse ahora y únanse a una comunidad que no teme explorar las verdades más difíciles. Lo que sí se puede establecer con absoluta certeza es lo que ocurrió después del operativo en relación con la influenciadora. En los días subsiguientes a la confirmación oficial del derrocamiento del líder criminal,
comenzaron a circular por las redes sociales, con una velocidad viral, mensajes, comentarios y contenido que la señalaban, directa o indirectamente, como la responsable principal de la ubicación del cabecilla. No todos esos mensajes provenían del mismo origen. Algunos eran el resultado natural de la especulación descontrolada que genera cualquier evento de esa magnitud en el vasto y complejo ecosistema de la información digital, donde las teorías conspirativas proliferan con facilidad. Pero otros, según analistas de ciberseguridad que monitorearon el fenómeno con herramientas especializadas, presentaban características de coordinación y un patrón deliberado que sugerían algo diferente a la especulación espontánea. En el intrincado y violento mundo del crimen organizado, la narrativa de la traición no es meramente una explicación de los hechos consumados, es una herramienta poderosa y devastadora. Es un instrumento de señalamiento público, de presión psicológica, de construcción de un relato que justifica lo que inevitablemente vendrá después, y lo que acontece en ese mundo cuando se establece una narrativa de traición no necesita ser descrito con mayor detalle. Lo saben bien todos aquellos que comprenden cómo operan las dinámicas despiadadas de ese entorno implacable y sin piedad. La historia que ustedes están escuchando no se limita a un mero operativo policial o militar. Trata sobre la esencia misma del mundo en que vivimos actualmente. Un mundo donde un dispositivo móvil con batería y conexión a Internet puede ostentar un poder y una capacidad de impacto mucho mayores que cualquier arma de fuego de última generación. Suscríbanse a nuestra comunidad y compartan este contenido con quienes crean que deben saberlo. Porque lo que están aprendiendo hoy nos concierne a todos como sociedad, revelando las interconexiones invisibles, pero poderosas, que moldean nuestra realidad cotidiana. La interrogante sobre el papel exacto, consciente o inconsciente, de la influenciadora en el colapso del líder criminal no es solo una cuestión de inteligencia y estrategia, es una pregunta fundamental sobre la responsabilidad individual en la era digital, con implicaciones éticas y sociales que trascienden con creces los límites de este caso específico y se extienden a la vida de cada ciudadano conectado. Vivimos en una época donde la actividad digital de cualquier individuo, por más inocente que parezca, deja una huella indeleble y permanente que, en manos de quienes poseen los recursos, el conocimiento y la motivación para analizarla, puede revelar información que esa persona jamás tuvo la intención de compartir públicamente. Esta verdad es aplicable a cualquiera, pero resulta especialmente pertinente y peligrosa para aquellas personas cuyas vidas están intrínsecamente construidas sobre la exposición constante y la visibilidad pública. Los influenciadores, los creadores de contenido digital, las figuras públicas digitales que comparten cada detalle de su día a día con audiencias masivas, coexisten en un delicado y precario equilibrio entre la exposición pública y la privacidad personal. Este equilibrio, tan frágil, exige una gestión activa, consciente y extremadamente cuidadosa de qué se muestra y qué se oculta en el vasto escenario digital. Y cuando este balance se rompe, cuando el rastro digital de una persona se conecta de forma inesperada con algo que trasciende por completo su vida pública ordinaria y glamurosa, las consecuencias pueden ser radicalmente desproporcionadas con respecto a cualquier intención original que esa persona pudiera haber tenido al publicar un contenido. En el caso de la influenciadora y el líder criminal, esa desproporción fue total, devastadora y de un alcance trágico. Porque lo que comenzó, en cualquiera de las dos versiones posibles de la historia, ya sea como un acto consciente o una imprudencia involuntaria, como una relación privada entre dos individuos de mundos opuestos, terminó siendo el factor determinante en la caída del líder criminal más buscado del continente, un evento que reconfiguraría el panorama delictivo. El conocimiento es el escudo más fuerte. Para mantenerse informados y comprender las fuerzas que nos rodean, únanse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora y no se pierdan ninguna verdad vital que pueda marcar la diferencia en su comprensión del mundo. Su colapso, el derrocamiento de este cabecilla, desencadenó la muerte de 17 valientes miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas en el operativo subsiguiente. Generó el vacío de poder más significativo y peligroso que el crimen organizado mexicano ha experimentado en años recientes, y provocó una ola de violencia sin precedentes que,
según proyectan con preocupación los analistas de seguridad, redefinirá el mapa criminal de México en los próximos meses y quizás años, con consecuencias impredecibles. Todo esto surgió de una relación que alguien ingenuamente creyó poder mantener en privado en el mundo digital, ignorando las omnipresentes miradas y la vigilancia constante que este nuevo paradigma tecnológico impone a cada interacción. El vacío de poder que dejó la caída del líder criminal no es una abstracción teórica o un concepto académico. Es un proceso dinámico, activo y sumamente peligroso que está ocurriendo justo ahora. Mientras este contenido es producido y mientras ustedes lo están contemplando, redefiniendo las alianzas y las luchas por el control. Dentro de la organización criminal, existen al menos 3 facciones con la capacidad real de reclamar algún tipo de control sobre la estructura que el líder criminal dejó acéfala, un verdadero rompecabezas de poder. La primera está compuesta por los operadores históricos, esos hombres leales que acompañaron al líder desde los albores de la organización, que construyeron con él las estructuras fundamentales de las que depende todo lo demás. Poseen la legitimidad conferida por la antigüedad en el cargo y la lealtad probada con sangre, pero no necesariamente la capacidad logística y estratégica para gestionar una organización de esa magnitud en un momento de intensa presión institucional y de lucha interna. La segunda facción es la de los financieros, aquellos que controlan el dinero real, no el efectivo del tráfico diario de drogas, sino las inversiones estratégicas, los activos en el extranjero, los intrincados mecanismos de lavado de dinero que transforman los recursos del cártel en un patrimonio aparentemente legítimo en múltiples jurisdicciones globales. Estos individuos detentan el poder económico para sostener la organización, pero su seguridad depende intrínsecamente del aparato armado que no controlan de forma directa, creando una interdependencia crítica. Y la tercera facción es la más compleja de describir y la que más inquietud genera entre los analistas que conocen la estructura real de la organización desde su interior más profundo. Y son aquellos a quienes el líder criminal se refería en el audio, con una frase enigmática que ningún análisis ha logrado descifrar por completo: los que tienen las llaves. Esta expresión no es meramente metafórica en el contexto criminal, encierra un significado literal y brutal. Las llaves simbolizan el acceso a los sistemas de comunicación cifrada que mantienen la coordinación entre las células operativas, el acceso a los registros que documentan las complicidades institucionales y políticas que hacen posible que una organización de esa escala opere con la impunidad demostrada durante años y décadas. Las llaves representan el acceso a los nombres, los números de cuenta bancaria, los acuerdos tácitos y explícitos que constituyen el verdadero poder de la organización, el que no es visible desde fuera, pero que sostiene todo lo que sí se percibe públicamente. Alguien posee esas llaves hoy, y ese alguien es la incógnita más relevante y peligrosa en el mapa del crimen organizado mexicano en este preciso instante, determinando el futuro de una región. No se conformen con la superficie. Si la curiosidad los impulsa a ir más allá, les esperamos. Suscríbanse a nuestra comunidad y profundicemos juntos en las verdades ocultas que la historia oficial no suele revelar. Su apoyo es nuestra fuerza. ¿Por qué, amiga? ¿Por qué? Maldita sea. ¿Me hiciste esto, amiga? Si yo te di todo, por mi santísima madre, todo lo que pediste, y así me pagas. Así. Está bien. Ya no hay nada más que decir entre nosotros, amiga. Lo que ocurrió después de ese audio final es conocido por todos. El operativo militar. El combate encarnizado y desigual. Las bajas en ambos bandos. El derrocamiento del líder criminal. Su traslado en helicóptero bajo un fuerte dispositivo de seguridad y su fallecimiento antes de alcanzar un centro médico especializado. Lo que no todos conocen, lo que este canal se compromete a seguir investigando con rigor, persistencia y sin ceder a presiones, es lo que sucedió con la influenciadora después de todo esto, con su rastro digital, con las decisiones que tomó o no tomó en ese momento crucial, y con las consecuencias implacables y a menudo brutales que todo ello acarrea en un mundo donde la narrativa de la traición se convierte rápidamente en una sentencia de muerte sin apelación. La caída de este gigante criminal es solo una parte de la historia, la más visible,
pero no la única ni la más profunda. La lección que esta narrativa nos imparte se despliega en diversas capas de significado, cada una más compleja que la anterior. La primera es la más evidente y la que debería resonar con mayor fuerza. En la era digital actual, la privacidad perfecta e impenetrable simplemente no existe. Es una quimera. Ningún protocolo de seguridad diseñado para el mundo analógico y sus limitaciones sobrevive intacto al contacto con alguien cuya vida es intrínsecamente pública en el ámbito digital. La colisión entre estos dos universos tan dispares genera vulnerabilidades que ninguno de los dos lados puede anticipar por completo, creando puntos ciegos que se convierten, a menudo, en grietas fatales en la armadura. La segunda capa es más incómoda y reveladora. El líder criminal, en algún nivel de su conciencia, lo sabía. Era plenamente consciente de este riesgo inherente, y aún así eligió mantener esa relación, ese vínculo anómalo con alguien que vivía y prosperaba en el mundo, que él había tenido que abandonar forzosamente, y del que se había aislado voluntariamente hacía décadas. Esa elección, que en términos de seguridad operativa fue catastrófica y autodestructiva, en términos humanos es quizás lo más comprensible y trágico de todas sus acciones. Fue un intento desesperado, consciente o inconsciente, de reconectar con una normalidad perdida, con una parte de su humanidad sacrificada en el altar del poder. Y la tercera capa es la que debería generar mayor preocupación en nosotros como sociedad. El vacío de poder que dejó la caída del líder criminal no se llenará con el silencio o la estabilidad. Se colmará, como siempre sucede en ese mundo, con lo que siempre llena los vacíos en ese tipo de entorno, con una violencia desenfrenada, con la competencia brutal y sin escrúpulos entre facciones que no tienen ningún incentivo para resolver sus diferencias de manera no letal o pacífica, con el tipo de inestabilidad que, en los estados donde la organización criminal ha tenido una presencia histórica y arraigada, se sentirá dolorosamente en la vida cotidiana de personas inocentes que no tienen ninguna relación con el crimen organizado y que no pueden hacer nada para protegerse de las consecuencias devastadoras de esa inestabilidad y la lucha por el control. La caída del líder criminal fue, sin lugar a dudas, un logro operativo de primer orden. Nadie que comprenda la magnitud de lo que representaba este individuo puede argumentar lo contrario sin faltar a la verdad. Pero los logros operativos, por más impresionantes que sean, no equivalen a soluciones estructurales a largo plazo. Y en México, la diferencia entre estas dos realidades es una historia que se repite inexorablemente desde hace décadas, un ciclo vicioso. Cada cabecilla que cae genera una narrativa de victoria inmediata y euforia. Y cada narrativa de victoria precede a una reorganización interna que, a mediano plazo, produce una organización criminal diferente, pero igualmente o incluso más peligrosa y adaptable que la anterior. La captura de Escobar en Colombia no resolvió el problema endémico del narcotráfico en ese país, sino que lo atomizó. La caída de los Arellano Félix no desmanteló el tráfico de drogas en Baja California, sino que abrió la puerta a nuevos actores. La captura del Chapo no erradicó el problema de Sinaloa, sino que mutó su estructura. Y la caída del líder criminal que nos ocupa no resolverá el problema de su organización. Lo transformará en algo cuya forma exacta aún desconocemos, pero que seguramente será más complejo. Pero la influenciadora, la mujer cuya vida digital se convirtió en el hilo conductor que llevó a la inteligencia hasta Tapalpa, fue el catalizador de ese proceso, ya sea buscándolo o sin buscarlo, según la versión que cada quien elija creer en esta intrincada trama. Y esa ambigüedad inherente, esa zona gris que el gobierno mexicano nunca resolverá públicamente con claridad, porque hacerlo comprometería demasiadas aristas delicadas y secretos de Estado, es lo que hace que esta historia se distinga de cualquier otra en los anales del narcotráfico mexicano y la inteligencia global. No hay un villano unidimensional claramente definido y sin matices, tampoco un héroe impoluto sin complejidades morales. Lo que existe es un sistema de secretismo que colisionó frontalmente con otro sistema de exposición constante, y en el punto de esa colisión se depositó todo lo que estamos desgranando y analizando hoy con minuciosa atención. La Sierra de Tapalpa volvió a ser lo que siempre fue después del operativo,
un tranquilo municipio de 14,000 habitantes, con calles empedradas, una venerable iglesia del siglo XVII y vendedores de tejuino en la plaza principal. Pero algo en ella es ahora diferente. No en su geografía física, ni en su arquitectura colonial, sino en su historia. En el hecho innegable de que en algún rincón oculto de esa sierra, en un complejo de cabañas que ya no existe de la misma forma, el hombre más buscado del continente pasó sus últimas horas calculando cómo alguien que no era su enemigo declarado, se había convertido, sin querer o queriendo, en la razón fundamental de su caída. Y que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con algo tan simple y a la vez tan extraordinariamente complejo como esto. En el mundo actual, desear que nadie sepa dónde te encuentras y, al mismo tiempo, estar cerca de alguien cuya vida se basa en que todo el mundo sepa dónde está, es una contradicción existencial que ningún protocolo de seguridad, por más avanzado que sea, puede resolver. Porque la contradicción no reside en los sistemas externos, sino en la elección personal de estar cerca de esa persona. Y esa elección, al final de su reinado, la tomó él. Llegaron hasta el final, y eso dice mucho de su sed de verdad. Este tipo de análisis profundo, sin filtros y con el más estricto rigor investigativo, no lo encontrarán en ningún noticiero convencional. Lo construimos aquí semana a semana, con la profundidad y la dedicación que estos temas merecen. Suscríbanse ahora mismo a nuestra comunidad. Activen la campana para no perderse ninguna investigación futura. Y descubran cómo la vulnerabilidad más inesperada expuso al criminal más blindado del mundo. Lo que se avecina en México en los próximos meses es una reorganización del poder criminal sin precedentes que cambiará todo. Y ustedes no pueden perderse ni un solo detalle.